Bueno, el tema que nos toca ver ahora es el tema de análisis dentro del modelo, de dentro del lenguaje de modelado unificado. Piensen que la parte de análisis no es más que una refinación de lo que ustedes vienen haciendo hasta ahora, que es la parte de requisitos y que espero que termine esta semana. El análisis, bueno, valga la redundancia, analizan los requisitos que describen la captura de requisitos, refinándolo y estructurándolo. Escuchen, ¿cuál es la idea, digamos? Hasta ahora ustedes hicieron una especie de contrato con el gerente o con el dueño de la organización y ya saben cuáles son las funcionalidades que tienen que hacer. Estamos entonces, ya saben cuánto le va a pagar, cuánto tiempo le va a llevar, digamos. Entonces, como cuando él ya quedó de acuerdo, digamos, recién empiezan a hacer la parte de análisis. Fíjense que acá le dice que es una refinación, lo refina, digamos, porque es una primera aproximación de lo que ustedes quieren hacer en su sistema. El análisis es eso, digamos, una primera aproximación. Después tienen el diseño, que es una segunda aproximación, ya más fina, digamos. Y por último tiene la implementación, que va con las pruebas y va incorporado, digamos. Pero lo primero, después que ustedes que el gerente aceptó, digamos, el, que aceptó el trabajo, digamos, con todas las funcionalidades que ustedes le proponen, es hacer el análisis, digamos. Nadie hace el análisis si no acepta el gerente las condiciones, digamos, que no tiene sentido. Fíjense, dice, el objetivo es la comprensión precisa de los requisitos y descripción de lo mismo, o sea, va haciendo un refinamiento cada vez más profundo de lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cuál es el objetivo? Que sea fácil de mantener. Esa es la principal idea eh, del análisis, digamos, que lo que ustedes busquen sea fácil de mantener y que ayude a estructurar el sistema, digamos. O sea, este mapa que ustedes ven acá, que es la arquitectura del sistema, es lo que ustedes van a armar ahora, digamos. Yo ya les dije esto, pero antes lo que se hacía era que el análisis y diseño demoraba 2 o 3 veces más que la programación. O sea, supongamos para hacer, no sé, el sistema que le dieron ahora en la práctica, deberían hacer 2 años de análisis y diseño y después deberían demorar mínimo 2 años de programación, digamos. Hoy en día, para el sistema ese que le dieron en la práctica, cuando como mucho tiempo le podrían llegar a dar 1 año, digamos, y si es que no menos, digamos. Entonces tiene que ser algo que sea rápido. Digamos, esto es lo que ustedes van a lo que deben buscar. Otro objetivo es que los requisitos usen el lenguaje de los desarrolladores y producir una vista interna del sistema. ¿Cuál es el lenguaje de los desarrolladores? ¿Cuál es el lenguaje que estamos viendo ahora? ¿Es Java, Python, alumno. ¿Cuál es el lenguaje? ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros con proceso unificado? ¿Sería Java? No, UML. UML, lenguaje de modelado unificado, digamos. Todo lo que estamos viendo forma parte del lenguaje de UML o lenguaje de modelado unificado. Que después, cuando ustedes lo vayan a aplicar en la práctica, van a ver que es realmente algo muy pequeño, digamos, de los 20 diagramas que van a ver acá en esta materia, capaz que lleguen a aplicar 5 o 6, digamos, igual que si van a hacer ustedes, si van a aplicar 5 o 6. Pero ¿por qué le damos esto? Porque esta es la base porque van a usar ustedes para el resto de las materias, donde vean análisis y diseño, ¿no? Entonces, analizan los requisitos para obtener el modelo conceptual. El modelo conceptual sería el diagrama de clase ya completo, digamos, que ustedes van a implementar, que está relacionado con el tema de la arquitectura y facilita la comprensión, porque si yo tengo un mapa acá escrito en UML, es fácil de entender, digamos, cualquiera de ustedes que entra a una empresa y ven un diagrama de clase, ya todo hecho con UML, digamos, si ustedes lo han visto en esta materia, lo van a poder entender, digamos, porque es como una especie de estándar y que les sirve, digamos. Por eso es que cuando reciben trabajos de afuera, digamos, este, cuando reciben trabajos de afuera, le piden que lo hagan en UML, digamos, porque es como un estándar que se está usando. Entonces,
por más que se vayan al analista senior o el analista en jefe, digamos, ustedes saben que todo se guía con el mismo estándar, digamos, que en este caso es UML. ¿Cuál es la importancia del modelo de análisis? Que hay una especificación más precisa de los requisitos, es lo que yo le decía, van haciendo un refinamiento, digamos, mucho más preciso. Ya no es solamente hacer el dibujito del caso de uso, el actor que ingresa y no saben qué es lo que hay adentro, sino que ya ahora van a entrar a ver cuáles son las clases que van a tener, digamos, para cada caso de uso. Estamos acuérdense en que todo lo que estamos viendo, el UML principalmente, o sobre todo, se basa en el paradigma orientado a objeto. Y el paradigma orientado a objeto, el centro son las clases, o sea que todo se va a realizar a través de clases. Se describe usando el lenguaje de los desarrolladores. Fíjense en que esto es importante porque si yo les digo a ustedes que es una clase, ustedes lo van a entender, digamos. Ahora, si yo le digo a mi cliente que es una clase o qué es la clase cliente, es muy probable que no entienda, digamos, cuál es el concepto de clase. ¿Estamos? Por eso es que le dice que está hecho con el lenguaje de los desarrolladores, o sea, de ustedes, digamos. Trate de darle más formalismo al problema que tienen y facilita la comprensión, preparación, modificación y mantenimiento. Eso es fundamental, digamos, todo lo que antes cuando hacían el modelo estructurado y se iba el analista senior y no tenían un manual de usuario, digamos, era muy difícil hacer un mantenimiento. Hoy en día, con estas técnicas, digamos, cualquiera de ustedes que sepa un poco de UML, digamos, va a poder trabajar tranquilamente, digamos, adaptándose obviamente a cada sistema en particular, digamos, pero no le va a ser algo tan esquivo. Y es una primera aproximación al modelo de diseño. Te vuelvo a repetir, digamos, el análisis es un primer refinamiento, el diseño sería como un segundo refinamiento y después viene la implementación donde ustedes ya van a realizar la prueba. ¿Estamos? Entonces, en vez de tardar 3 o 4 años como hubieran tardado con el modelo estructurado, la idea es que acá, si ustedes pusieran el personal necesario para el sistema ese que tienen en la práctica, por ejemplo, lo podrían hacer en 6 meses, si ustedes planifican correctamente, ¿no? ¿Hasta acá alguna pregunta, alumno? ¿Alguna pregunta, chicos? Parece que no hay. Fíjense en cuáles son las diferencias entre lo que ustedes habían hecho en el modelo de caso de uso con el modelo de análisis, que es lo que estamos viendo ahora, digamos. El modelo de caso de uso está hecho en lenguaje del cliente. El modelo de análisis, ¿en qué va a estar hecho? ¿En lenguaje de qué? ¿O de quién? ¿Del programador o de los? Claro, en realidad es del desarrollador, digamos, ¿no? Hay una diferencia ahí entre programador y desarrollador, digamos. El desarrollador sería el que hace el análisis y el diseño y el programador el programa, digamos, hace la implementación. A veces, generalmente suele ser el mismo, digamos, pero a veces no. El modelo de caso de uso es una vista externa del sistema, o sea, es lo que el gerente ve, lo que los empleados ven, digamos, desde afuera. ¿Cómo va a ser el modelo de análisis? La vista interna del sistema. Una primera vista interna del sistema. El modelo de caso de uso está estructurado por casos de uso. El modelo de análisis, ¿por qué va a estar estructurado? Ahora vieron ustedes los casos de uso, ¿no? Sí, Y el modelo de análisis, todo lo que es paradigma orientado a objeto, ¿en qué se estructura? en clases. En clases. Acá se llaman clases de análisis. Vamos a ver después que este refinamiento que yo le digo de pasar de análisis a diseño hace que pasen de las clases de análisis a las clases de diseño, digamos. Y la clase de diseño ya están listas después para pasar a la implementación y codificar el lenguaje que sea, digamos. El lenguaje que sea siempre que sea orientado a objetos, ¿no? Se usa como un contrato entre el cliente y el desarrollador sobre lo que se debe o no hacer el sistema. Y el modelo de análisis, ¿qué es lo que va a hacer entonces? ¿Es un contrato o no? ¿Qué es? Esto es lo que vimos hasta ahora, digamos.
que es un contrato entre el cliente y el desarrollador o ustedes, digamos, de lo que tiene, lo que va a hacer o no el sistema. El modelo de análisis, ¿qué es lo que va a hacer? No la saben. Es lo que yo le decía, intenta dar forma al sistema para pasar después al diseño y a la implementación. Pero es una primera aproximación o un primer refinamiento que ustedes van a hacer, ¿no? Piensen que el modelo de caso de uso, como es un gráfico común, digamos, porque ustedes hacían un círculo, va un óvalo para el caso de uso, un actor, puede tener inconsistencia, puede tener redundancia entre los requisitos. ¿El modelo de análisis puede tener inconsistencia o no? No debería. No debería. Puede ser que le aparezca algo, digamos, al principio, digamos, pero en el diseño, que es el segundo refinamiento, ya tiene que desaparecer eso. Acá lo que intentan con el modelo de caso de uso es capturar las funcionalidades. En el modelo de análisis, ¿qué van a intentar capturar? ¿Para qué creen que hacen todo el modelo de análisis? Y está todo hecho para trabajar con el paradigma orientado a objetos. ¿Qué es lo que van a intentar capturar? Las relaciones. Las relaciones, las clases que van a ver, digamos, hacer ese pequeño mapa del sistema, digamos, que les sirva a ustedes, digamos. Claro, que intenta es ver cómo esa funcionalidad que ustedes tenían, cómo la incorporan al sistema. Para eso van a utilizar las clases de análisis, digamos, que a ver, van a tener que definir, y obviamente también la relación. Van a ver que la última parte de esta diapositiva que les voy a mostrar hoy es todo sobre el tema de las relaciones que van a tener. Entonces, el modelo de caso de uso define los casos de uso y el modelo de análisis define las realizaciones de cada caso de uso. Y cada una de ellas representa el análisis de un caso de uso, ¿no? Por eso es importante que ustedes ahora, cuando hagan la práctica, tengan en claro, digamos, cuáles son todos los posibles casos de uso que van a tener y van a trabajar. Imagínense si un grupo de ustedes cualquiera, digamos, tiene 7 casos de uso para el problema que tenían y otro tiene 12. Y uno lo resuelve con 7 y otro lo resuelve con 12. ¿Cuál va a estar correcto? ¿El que ha hecho con 7 o el que ha hecho con 12? ¿Qué dicen? O ninguno, o todos. ¿Cuál le creen ustedes que va a ser más correcto, digamos, el que ha hecho con 7 o el que ha hecho con 12? ¿Estudiantes están? ¿Si tienen la pregunta o no, alumna? ¿Cuál era la pregunta, profe? Supongamos que en el ejercicio que le dieron en la práctica, un grupo define que van a tener 10 casos de uso y otro define que van a tener 15 casos de uso. ¿Cuál es que va a ser más correcto, digamos, el que ha hecho con 10, el que dijo 10 o el que dijo 15? Si abarca todas las funcionalidades, debería ser el que tiene 10. En realidad puede ser cualquiera, siempre que lo justifiquen. Si ustedes, por ejemplo, agarran no sé, cualquier enunciado, yo pruebo con un enunciado de un parcial de años anteriores, y lo prueban con ChatGPT, le dicen cuántos casos de uso van a tener, lo prueban y una vez le va a decir, va a haber 5 casos de uso, lo vuelven a correr y le va a decir 6, digamos, lo vuelven a correr y le va a decir 5. No hay un número que sea exacto, digamos. Por eso es que es importante que ustedes en la práctica ahora participen, digamos, y ustedes todos queden de acuerdo que van a tener, no sé,
12 casos de uso y que van a trabajar sobre esos 12 casos o sobre un número X, ¿no? No porque sea 2, sobre esa X cantidad, digamos. ¿Por qué? Porque después cuando vayan a hacer el análisis y diseño, que es lo que van a trabajar la clase que viene, la semana que viene, van a tener que trabajar todos sobre los mismos casos de uso. ¿Estamos? No pueden tener un grupo 10 y otro grupo 15. ¿Estamos? Por eso es que tratamos de unificar. En la práctica, por eso les digo, puede variar el número de casos de uso y no es algo que sea fijo, digamos, va a depender siempre de cómo ustedes lo justifiquen y cómo ustedes encaren el sistema. En ese punto sería como algo artesanal, digamos, porque no hay un límite para los casos de uso. Ahora, en el parcial que le van a dar a ustedes, el ejercicio está como guiado, digamos. Ustedes cuando lo analizan se dan cuenta claramente de que, no sé, van a tener 6 casos de uso y son 6 los que van a trabajar, o 7 o el número que corresponda, digamos. Pero en la vida real no es así, digamos. En la vida real ustedes van, hacen una entrevista y capaz que algún punto, alguna funcionalidad le dieron más importancia y determinaron que se tendría que hacer en 2 casos de uso y es válido, digamos, siempre que ustedes lo justifiquen. Estamos hasta aquí, alumnos, ¿no? Chicos, ¿estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, fíjense, esto es lo que van a tener que hacer y por eso le digo que estas diapositivas son pocas, digamos, pero el trabajo que van a tener que hacer es mucho, porque van a tener que ver, por- primero, para la parte de análisis, analizar los casos de uso y van a tener que identificar las clases. En las clases van a tener que determinar qué es una entidad, una interfaz y un control, que es lo que vamos a ver ahora, y hacer las interacciones, digamos. La interacción se hace con el diagrama de colaboraciones. Y luego van a tener que hacer el análisis para cada clase de análisis. Entonces, dentro de cada clase de análisis van a tener que determinar qué responsabilidades, qué atributos y qué relaciones van a tener. Y en las relaciones van a tener que hacer asociación, agregación y generalización, ¿no? Pero fíjense que en realidad no es mucho lo que hacen ustedes acá en el análisis. Lo único que hacen es analizar cuáles son los casos de uso y analizar las clases de análisis y después trabajar sobre la misma, ¿no? Ahora vamos a ver en detalle qué es lo que se hace en cada punto. Fíjense, la clase entidad dice que modela la información de larga vida que es persistente. Si yo tengo una tabla de profesor y tengo, no sé, el profesor Farfán y el profesor Rodríguez, ¿cuál es la entidad ahí? ¿Rodríguez y Farfán o profesor? Profesor. Profesor, por eso fíjense que le dice que modela la información de larga vida, porque en realidad Farfán se puede jubilar y algún día ya no va a estar, pero la clase profesor igual va a seguir estando, digamos, ¿no? Pueden ser activas o pasivas, encapsulan información y operaciones asociadas, eh, se puede derivar de una clase entidad, se puede derivar de una clase entidad del negocio, de una clase del dominio. ¿Se acuerdan que lo que habíamos visto en la clase pasada cuando tenían que analizar los atributos? Ustedes en los atributos determinaban cuáles eran las posibles entidades. Entonces yo podría tener acá, por ejemplo, ficha socio o entidad socio y ficha comprobante. Esas podrían ser posibles clases, ¿no? ¿Cómo van a saber si son las clases definitivas con las cuales se van a quedar? Y no lo van a saber en este punto, sino cuando hagan el diseño. Cuando hagan el diseño, realmente ahí van a comprobar si esa clase va a ser una entidad o no. Puede desaparecer o puede transformarse, pueden juntarse más de una clase. Eso lo vamos a ver cuando vean la parte del diseño. Pueden tener clase de interfaz. ¿La interfaz a qué se refiere? ¿Qué es lo que entienden ustedes por interfaz? Lo que se ve, digamos. Lo que Las vendría. pantallas, cómo se van a comunicar. Fíjense que acá la entidad, bueno, este es como una especie de estándar también, que una entidad se coloca con un círculo y una raya abajo, y la interfaz se coloca con un círculo y una raya que vale a izquierda, ¿no? Modelan la interacción entre el sistema y los actores.
porque ustedes en la pantalla están viendo, digamos, cómo van a interactuar ustedes con los actores con el sistema, digamos, qué es lo que tienen que ingresar primero, qué es lo que tienen que ingresar después. Cuando ustedes ven su correo electrónico, ahí tienen una interfaz, digamos, hay una representación de la interfaz del sistema con ventanas, o formularios. Hay muy poco detalle ahora y describe información presentada al actor y las peticiones. Fíjense, si yo le pongo acá clase interfaz, interfaz usuario, interfaz socio, ¿qué es lo que me está diciendo esta interfaz? Si yo le pongo ahí interfaz usuario, interfaz socio, ¿qué es lo que me está diciendo esa interfaz? ¿Qué me va a hacer, qué me va a hacer esa interfaz? ¿Con quién me va a permitir comunicar? Con el usuario y socio. El usuario y socio. Es la pantalla que yo le voy a mostrar para que me pueda comunicar con ellos. ¿Estamos? ¿Qué es diferente de la clase entidad, digamos? Acá la clase lo que está marcándole son cuáles son las posibles entidades o ficheros que ustedes van a tener después, digamos, que esto va a ser algo que va a ser, como dice acá, permanente o persistente, porque ustedes después van a tener que tener en la base de datos una tabla que sea de socio y una tabla que sea de comprobante. Ahora, que yo tenga una interfaz de usuario y de socio, no me está diciendo que yo voy a tener una tabla de usuario y una tabla de socio. ¿Estamos? Las entidades son las que me va a dar lugar a la tabla que va a tener, que va a estar en la base de datos. La interfaz no. La interfaz lo único que me dice es que yo voy a tener una pantalla para comunicarme con ese actor en específico. Y luego tengo la clase de control, son las tres clases, fíjense, en entidad, interfaz y control. El control representa la coordinación entre objetos. Encapsulan el flujo de control, representan la lógica del negocio o cálculos y de interacción del usuario. En una clase, cuando ustedes van a definir una clase, ¿qué es lo que definen? En una clase abstracta, no sé, crearon la clase círculo. ¿Qué es lo que tiene que tener una clase? ¿Tiene algo una clase o no? Atributos y métodos. Atributos y métodos. Esta clase de control, si ustedes la quieren asociar, está relacionado con los métodos. Acá en la clase de control tienen todos los métodos que ustedes van a necesitar. ¿Y qué son los métodos dentro de una clase? ¿Qué es un método? Van a tener que volver a estructura de datos, ¿eh? ¿Qué es un método? Es una, se podría decir que es una acción que realiza la clase. Claro, es una acción o una operación que van a tener en clase. Estamos entonces, fíjense que ustedes acá tienen por un lado la interfaz, que van a ser la pantalla, la forma de comunicarse, la entidad, que ustedes después van a definir, que toda entidad tiene que tener atributos, digamos, que por ejemplo la clase profesor tiene, ¿qué atributo va a tener la clase profesor? ¿Cómo nos manejamos los profesores? ¿Cuál va a ser la clave de profesor? O le ponemos el nombre como clave. Podría ser DNI o legajo, Claro, algo de eso. el DNI, el legajo, el nombre. ¿Y qué operaciones creen que hace el profesor? ¿O no hace ninguna operación el profesor? ¿Va a tener algún método o no va a tener ningún método? Sí, va a tener, porque ya tiene que poner las notas a los alumnos. Agarrar notas, grabar el acta, recoger, cargar la nota de los exámenes. Tiene varias acciones, digamos, igual que para los alumnos, digamos. Entonces, lo que es importante acá que ustedes analicen es que van a tener que identificar las clases. Estas clases después, que son las clases de análisis, se van a transformar en clases de diseño. Las clases de diseño son las que se van a implementar. Pero como les digo, acá el análisis es una primera aproximación. Entonces yo voy a tener mi clase entidad, la clase interfaz y la clase control.
¿Dónde lo voy a escribir o cómo lo voy a escribir en el diagrama de colaboración? ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos visto en la clase pasada que habían el diagrama de estado? ¿Se acuerdan o no del diagrama de estado? ¿Recuerdan o no, chicos? Puede ser que ese era el que tenía el camino básico, los alternativos. Claro. Bueno, esos diagramas de estado, fíjense en que para cada caso de uso que yo haga, digamos, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que escribir cómo se va relacionando. O sea, le tengo que escribir acá la interfaz usuario, la interfaz socio. Esta interfaz, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que vimos recién que era? Son la interfaz, Son las pantallas. las pantallas. Entonces, la secretaria, bueno, en este caso era para este problema en particular, ¿no? Fíjense, tenía que identificar a la persona, verificar la existencia, buscar la identificación, entregar la identificación, mostrar la información de verificación, ingresar a otro nuevo socio, verificar la información ingresada, toda esta serie de pasos, ¿no? Pero no lo va a hacer, no lo hace directamente la secretaria o el cliente o el actor que ustedes hagan con la entidad, ¿se entiende? No es que ustedes van directamente, no sé, como veíamos la clase pasada que querían ir y pagar la boleta de algún, no es que ustedes van y graban directamente en la entidad pago. Vegeta. ¿Lo hacen a través de qué lo hacen ustedes? A través de interfaz o de pantalla, ¿no? Sí. Entonces, por un lado tienen acá a la izquierda la secretaria, ¿qué es en este caso? En el caso de uso, ¿qué era la secretaria? Podría ser el actor que inicia una La- acción. entonces, para cada caso de uso van a tener que colocar a la izquierda el actor que inicia. El actor que inicia se comunica directamente con la entidad o con la ficha, con la base de datos. Se comunica directamente, él va y graba directamente en la ficha socio o lo hace a través de interfaz. No, sería a través de las interfaces. Lo hace a través de una interfaz. Y fíjense, el gestor, habíamos dicho que el gestor, ¿qué es lo que tenía? Ya cuando hacíamos, ¿se acuerdan? El gestor es la clase control, ¿no? La clase control, que es el gestor, ¿qué es lo que tiene adentro de la clase? Tiene los atributos. ¿Qué es lo que tenía el gestor? O la clase de control. Los métodos. Los métodos. Entonces acá lo que están incorporados son todos los métodos que yo voy a tener, ¿no? Entonces, fíjense, ahora lo que es importante que vean, porque esto lo van a trabajar cuando vayan a desarrollar, fíjense que dice ingresar la identificación de la persona. ¿Quién ingresa la identificación de la persona? ¿De dónde hacia dónde va? El uno. De la secretaria a la interfaz de usuario. Desde la secretaria, o sea, del actor iniciador, digamos que es la secretaria, al interfaz de usuario. Ahora, ¿dónde, cuando va a hacer ingresar la identificación, tiene que verificar la existencia de identificación? Entonces, para verificar esta existencia, ¿con qué se tiene que comunicar? ¿Se lo tiene que pedir a quién?
a la entidad de socio, porque acá va a ser la consulta, ¿no? Pero en este caso lo puede hacer directamente, o sea, de la interfaz de usuario se comunica directamente con la ficha socio, o la interfaz de usuario pasa a través de otra interfaz que la interfaz socio. ¿Se comunica directamente acá la interfaz de usuario con la ficha de socio o no? ¿Sí o no? Y no, debería comunicarse con la interfaz de socio. Así como está planteado acá, se comunica con la interfaz de socio. Puede ocurrir que la interfaz de usuario se comunique directamente con la ficha de socio. En este caso no, digamos, por cómo está planteado el enunciado, ¿no? No me acuerdo el enunciado en este momento. Pero fíjense en cómo va armando un camino. Porque acá le dice secretaria, eh, pasa 1 a interfaz de usuario. Interfaz de usuario pasa 2 a interfaz de socio. Interfaz de socio pasa 3 a ficha de socio. Y ficha de socio no es que le devuelve directamente a la secretaria, sino que ficha de socio a quien le devuelve el dato o la información, que sería el 4, la identificación. La ficha de socio a quién pasa, Vuelve a la ¿Interfaz de socio? a la interfaz de socio. ¿Lo ven? ¿Ven que acá dice 4? El 4 que tiene acá que pasa a la interfaz de socio. Y la interfaz de socio a quién pasa, el 5 que es mostrar información de la verificación, A la secretaria. a la secretaria. Y después fíjense que acá hay un 6 que dice ingresar datos del nuevo socio, lo ingresa a la pantalla esta de interfaz del socio, y el 6, después debería pasar el 7, el 7 que dice verificar información ingresada, o sea, yo cuando voy a controlar, a grabar un socio nuevo, ¿puedo grabar dos veces el mismo socio? Y voy a dar el alta. O sea, ¿puedo grabar 10 José y otra vez 10 José? No, ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para asegurarme que no grabe? ¿Qué es lo que tengo que usar? ¿Algún atributo o algún método? Ahí sería el método verificar información ingresada Bueno, ¿y ese método dónde va a estar? en el gestor. En el gestor. Entonces, fíjense que le pasa el 7 que es verificar información ingresada, se la pasa al gestor. El gestor puede, por más que tenga, no sé, todos los métodos que ustedes quieran, puede saber mágicamente o tiene que ir y hacer la consulta. En este caso, no, fíjense que dice 7 verificar información ingresada, pasa al gestor, el gestor pasa al 8 que sería solicitar información de inscripción, o sea, acá le pide la información, luego pasa al 9 que es pedir confirmación, y luego ingresa la confirmación, fíjense en la secretaria de nuevo, la interfaz de usuario, le pasa al gestor el 11 que sería ordenar la registración del socio, y ahí tiene que ir y grabar en la ficha de socio. Entonces pasa el 12 a la ficha de socio y el 13 le devuelve que se registró correctamente. Luego, si se hizo eso, el 14 dice que se va a registrar el comprobante y el 15 que le muestra el resultado de dicha registración. El 16 le va a decir que se realizó correctamente y el 17 le va a decir que le entrega el comprobante. Esto más o menos, imagínense ustedes que para el problema que veíamos la semana pasada, que era el de pagar la boleta de la luz, se va a hacer algo parecido, ¿no? ¿Quiénes son? Acá no es ¿quién es el actor iniciador? ¿Va a ser la secretaria? Así que no atiende. ¿O quién va a ser? ¿Quién va a ser el actor iniciador? ¿Quién es que iniciaba para el caso de uso pagar factura de la luz? ¿Quién es el actor que iniciaba? el socio. ¿El socio o el cliente? Creo que le habían dicho cliente, ¿se acuerdan? El cliente es el que iniciaba. El cliente, ¿a qué va a acceder? Va a acceder a una pantalla que sea una interfaz de cliente donde le va a decir
ingrese, no sé, el número de servicio o lo va a buscar por nombre del cliente para encontrar el número de servicio y después recién va a acceder a la interfaz de pago, ¿o no? Y de interfaz de pago va a buscar la entidad de que corresponda y después al final, al hacer toda la operación, ¿qué es lo que le van a entregar? Le van a entregar al cliente. Le van a entregar la factura con el pago correspondiente, indicando el pago correspondiente. ¿Se entiende más o menos cuál es la idea de esto? Digamos, esta por ahí está un poco complicado porque son varios pasos, digamos. Ya van a ver que las que hagan ustedes en la práctica van a estar, creo que van a estar un poco más sencillas, digamos, pero tienen que seguir una serie de pasos, digamos, que tienen que cumplir aquí. Fíjense, acá tiene otro ejemplo, este está más sencillo. ¿Quién es el actor que inicia en este caso? ¿Quién inicia? ¿El usuario? No, en ese caso el cliente, ¿no? El cliente. Fíjense, ¿qué es lo que hace el cliente? En este caso, introducir tarjeta. Introduce la tarjeta, así lo tienen que leer, digamos. Cuando introduce una tarjeta, pasa a la interfaz de cajero. La interfaz de cajero, ¿qué es lo que le dice? ¿O qué es lo que les pide? La clave. Ingrese la clave o el código. ¿Y ustedes qué es lo que hacen como cliente? Ingresamos la clave correspondiente. Ingresan la clave. Ahora con esa clave pasan al gestor, que va a tener todos los métodos acá, y pasan los datos y el código, o sea, van a saber el número de tarjeta y cuál es la clave. Pasan a este gestor y este gestor, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer el método una vez que ya tienen los datos de la tarjeta y la clave? Tiene que verificar que se correspondan. Verifican, entonces vienen acá y hacen la validación con los datos y el código y acá le devuelve que la operación se realizó correctamente, el 6. Cuando se realiza correctamente, ¿qué es lo que le hace? ¿Qué es lo que le dice después? Acá el gestor, ¿a dónde pasa? Después del 6. Y ahí ya te muestra todas las transacciones que puedes hacer. Claro, pero primero pasa a la interfaz de cajero, le dicen, bueno, la clave es correcta y viene acá y le dice que ingrese las opciones. Acá le muestra todas las opciones y ya está listo para que hagan, no sé, creo que este era de un cajero automático, entonces podían hacer extracciones, depósitos, no sé, todas las operaciones que ustedes quieran realizar, ¿no? Estos serían como una especie de camino alternativo, fíjense en que le dice, ¿qué pasa cuando el código es incorrecto? ¿Qué pasa cuando se anula la transacción? Están a mitad, tiene que hacer el depósito y él nunca ingresa el dinero. Si se ingresan 3 veces la clave en forma errónea, ¿qué es lo que pasa con la tarjeta? ¿No? Piensen, cada uno de estos pasos lo van a tener que hacer ustedes con los casos de uso. Por eso es importante que definan correctamente todos los casos de uso que van a tener y que hagan el diagrama de estado, porque esto básicamente, fíjense en que se basa en el diagrama de estado que ustedes hicieron antes, ¿no? Y este diagrama de colaboración, cuando hagamos el diseño, lo único que hacen es un refinamiento de esto. Ahora, lo que yo quiero que vean es que se puede pasar directamente desde el cliente al usuario, a la entidad de usuario. Se puede pasar directamente, planteando el gestor o la clase de control. Y ahí según el diagrama no se podría. No se puede y nunca van a poder hacerlo, digamos. Si ustedes lo hacen, en la práctica le van a rechazar el punto, digamos. Muchas veces en el parcial o en el práctico le corrigen eso, digamos. Porque ustedes quieren pasar del actor cliente, pasar directamente a la clase de control, digamos. Y ustedes no pasan directamente a la clase de control, no es que ustedes le dicen, escriben el método y automáticamente hace la búsqueda. Lo que tienen que hacer cuando hace cuando ustedes quieren hacer eso, ¿qué es lo que van a tener que usar en el medio?
la interfase. La interfase es lo que le va a permitir hacer la comunicación entre ustedes, pues en la clase de control y las entidades que ustedes vayan a tener. ¿Estamos? Fíjense que todo tiene un orden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 7, 8. No puedo yo pasar del 1 al 8 y no puede acá haber una flecha que vaya y que no vuelva. ¿Estamos? No puede haber un 5 y no haber un 6 y pasar directamente al 7. Por más que se suponga que él vaya a volver una operación correcta. Tiene siempre que estar en orden. ¿Lo pueden ver, chicos? ¿Tienen alguna pregunta de esta parte? Fíjense porque este diagrama yo no lo veo complejo, pero es lo que a veces más le cuesta a los estudiantes, les cuesta elaborar, digamos. Porque este diagrama, ¿de dónde va a salir? Este diagrama de colaboración. ¿De dónde creen que sale? Sale de la gestión de proyectos, sale de los requisitos, salen del actor, de los casos de uso. ¿De dónde sale? Alumnos, De los casos de uso, de los casos de uso. Si yo tengo 12 casos de uso, ¿cuántos diagramas de colaboración voy a tener? 12. 12, porque voy a tener uno por cada caso de uso. Y después, estos diagramas de colaboración ya vamos a ver que en el siguiente, cuando hagamos el diseño, se pueden refinar y muchas de estas clases se juntan o pueden desaparecer, digamos, esto ya es otro tema, digamos. Pero hasta acá, si yo tenía 12 casos de uso, voy a tener que tener 12 diagramas de colaboración. Bueno, ¿le quedó alguna duda de esta parte? Igual lo mejor para esto es por ahí leer un poco y practicarlo, digamos. Mi consejo es que ustedes la semana que viene, que ya van a empezar a ver el análisis, digamos, ya van a tener definido cuáles van a ser los casos de uso, seguramente los profesores les van a mostrar, digamos, un caso de uso, un diagrama de colaboración, pero la idea es que ustedes pasen un grupo y resuelvan, digamos, pasen el pizarrón y se equivoquen, y ahí se van a dar cuenta realmente cómo hacen para comunicarse, por qué tiene que estar todo en forma continua, por qué no pueden comunicarse el cliente con la entidad directamente, ¿no? Eso lo tienen que practicar, no hay otra forma. Por eso es que este año decidimos que para la parte del análisis van a tener dos clases, digamos, en vez de una sola. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alumnos? ¿Alumnas? Bueno, imagino que está todo bien. Fíjense, ahora tengo el segundo, ese era el primer punto era hacer el diagrama de colaboración y el segundo era analizar cada clase de análisis. Entonces tengo que ver cuáles son las responsabilidades de la clase de control, es qué rol juega o qué rol o qué actividad es la que hace. Debe combinar roles, papeles y describirlo. Por ejemplo, para la clase de gestor, fíjense, estos son los métodos escritos así eh, en forma lineal, en forma secuencial, digamos. Entonces tengo que decir, este caso de uso tiene que verificar la información ingresada, solicitar la confirmación, ordenar la registración, registrar el nuevo socio, emitir el comprobante, registrar el comprobante. Todos estos son los métodos que yo voy a tener dentro de mi clase de control, ¿no? Luego tengo que identificar los atributos. Los atributos describen atributos de las clases entidad, interfaz y control. Para la clase entidad es fácil, digamos. Cada clase entidad, ¿qué es lo que tiene que tener? Yo creo que la mayoría ya hizo base de datos conmigo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que tener cada clase entidad o cada entidad?
Los atributos. Atributos. Fíjense, debe identificar el nombre de los atributos, por eso es que los atributos son conceptuales. ¿Por qué son conceptuales y no son cómo lo van a implementar? Porque la forma de implementarlo lo van a hacer después en el diseño. Acá son conceptuales, digamos. Pues yo voy a decir, yo voy a tener el apellido, voy a tener el nombre, voy a tener... Acá podría, por ejemplo, decir tengo el apellido y nombre, y después cuando yo lo vaya a implementar voy a decidir que voy a tener el apellido por un lado y el nombre por otro lado, digamos. Bueno, en la clase entidad se identifican los atributos derivados. Entonces, fíjense, lo que van a tener que hacer, bueno, para la clase de análisis perdón, para la clase de control, identificar todos los métodos que debe tener. Para identificar los atributos en la entidad, tengo que escribir el nombre de la entidad, que en este caso se va a llamar socio, fichas, bueno, acá el autor le llama ficha socio, pero en realidad nosotros llamamos siempre socio. Y después colocar debajo todos los atributos que debe tener: número de socio, DNI, apellido, nombre, domicilio, fecha de ingreso, ficha comprobante, debe tener también número comprobante, fecha, DNI, número. Entonces estos son los atributos que yo tengo para cada una de las entidades, ¿no? Y estos son los métodos que yo tengo para cada una de las clases de control. Cuando yo trabaje los diferentes casos de uso, las entidades se van a repetir o pueden haber repetidas. O la clase de socio, que lo utilizo solamente, la clase de entidad socio la utilizo solamente para un caso de uso y ya no lo utilizo para ningún otro caso de uso. ¿Pueden repetir? ¿Sí o no? Chicos, ¿se puede repetir o no? Una misma entidad para diferentes casos de uso. Vea, Flores, Julio, ¿se puede repetir? Una misma entidad en otro caso de uso sería. Sí. Sí, pues yo puedo tener, tengo una sola entidad de socio, pero la puedo utilizar en más de un caso de uso, digamos, no hay un límite en eso. ¿Estamos? Lo que sí puede aparecer es que en un caso de uso me aparezcan 3 atributos y en otro caso de uso me aparezcan otros 2, digamos, y después tendré que unificar. Eso puede pasar, digamos. No siempre la primera vez nos damos cuenta de todos los atributos que va a llevar, digamos. Eso lo vamos viendo a medida que lo necesitamos en cada caso de uso. Una vez que ya tenemos identificado cuáles van a ser acá las responsabilidades o los métodos que va a tener la clase de control y los atributos que van a tener la clase de entidad, lo que tengo que hacer es determinar cuáles van a ser las asociaciones, agregaciones y generalizaciones, que eso lo vimos, creo, cuando vimos el modelo, el paradigma orientado a objetos. Las asociaciones dice que describen el acoplamiento o la relación que hay entre las clases, no optimizan los caminos de acceso, bueno, definen la multiplicidad. Todos cruzaron base de datos, ¿no? ¿O hay alguno que no haya cursado? Yo no la cursé. Bueno, van a tener que... Esto lo van a tener que ver porque creo que en la práctica le van a pedir el tema de la multiplicidad y la opcionalidad, digamos. La multiplicidad se refiere a con cuántos elementos de la otra entidad o de la otra tabla se relacionan como máximo, y la opcionalidad la mínima cantidad de elementos. Por ejemplo, un auto, ¿cuántas ruedas va a tener? 4. 4, son muchas. O sea, cuando es más de uno es mucho, digamos, y cuando es uno o menos, ahí entra a ver la opcionalidad, digamos. Bueno, esto ya lo van a ver un poco en la práctica, igual muchos no van a avanzar sobre esto, digamos, porque se avanza más en la materia de base de datos. Ahora, el tema de la generalización y la especialización depende de qué lado ustedes lo vean. Fíjense, el primer concepto que aparece acá es la asociación. La asociación dice que es una conexión semántica entre clases. Ya vimos que es la semántica, ¿no?
¿Qué es la semántica? ¿Te acuerdan qué era la sintaxis y la semántica? ¿La sintaxis qué era? ¿Te acuerdan o no? ¿Qué era la sintaxis? Tiene que ver con la estructura o cómo se asocian, por ejemplo, las palabras reservadas Claro, en con sentencia. las relaciones, cómo se escriben los tokens, digamos, cómo se relacionan los tokens, después de un if, que es lo que tiene que ir una condición, y después tiene que ir un then, y después tiene que ir la acción es por lo verdadero, y después la palabra, el token else, y después todo lo que va por falso, la acción es por falso. La semántica tiene que ver con el significado, digamos, que tiene ese if, digamos, o esa operación. ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer acá? La asociación le está diciendo que hay una conexión semántica o hay una relación entre clases, digamos, que yo voy a tener que analizar, porque eso puede ser una generalización o una especialización. Fíjense, si yo lo veo de abajo hacia arriba, ¿qué estoy viendo? ¿Una generalización o una especialización? ¿Cuándo creen que hay una generalización? ¿Cuando lo veo de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? Para la generalización, De abajo hacia arriba. de abajo hacia arriba, ¿por qué? Porque yo estoy generalizando algo. Yo digo, por ejemplo, todos los autos y camionetas forman vehículos. Vamos, que después tengo, no sé, que sea por marca, y digo, Fiat, Peugeot y Renault forman parte de los autos. Entonces estoy haciendo una generalización. Cuando lo veo de abajo hacia arriba es una generalización. Ahora, cuando lo veo al revés, de arriba hacia abajo, ¿qué es? O sea, que un vehículo se divide en auto y camioneta. ¿Ahí qué sería? ¿Una generalización o una especialización? De abajo, de arriba hacia abajo. Perdón. Especialización. Una especialización. No sé, yo acá en camioneta, yo voy a decir que, por ejemplo, las camionetas pueden ser Ford o Chevrolet, por ejemplo. Por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la generalización es siempre de abajo hacia arriba o ir de lo particular a lo general. Y la especialización es ir perdón, de arriba hacia abajo e ir de lo particular a lo perdón, de lo general a lo particular, ¿no? Acá van a intervenir una serie de cosas, de temas que son, por ejemplo, la agregación, que dice que una agregación es que un objeto forma parte de otro. Por ejemplo, ¿yo puedo decir que un volante forma parte de un auto o no? ¿Puede haber un auto sin volante? Por lo menos de lo que yo El haya visto. volante forma parte del auto. Claro, igual que las ruedas forman parte del auto o no. Sí, Sí, eso es una agregación, digamos, cuando un objeto forma parte de otro. Hay dos tipos de agregación: débil, cuando las partes pueden existir fuera del agregado, y fuerte, cuando las partes solo existen dentro del agregado. Entonces, por ejemplo, una rueda, ¿va a tener una agregación fuerte o una agregación débil? Un volante, a ese volante le resulta más claro el ejemplo. ¿Va a tener una agregación débil o una agregación fuerte? ¿El volante puede existir sin el auto? sería una agregación fuerte. Sería una agregación fuerte cuando solo existen dentro del agregado, ¿no? Eh, para modelar objetos complejos, bueno, hay dos posibilidades. Puede ser esto, valor por relleno, que es una relación estática. Dice que en donde el tiempo de vida del objeto está condicionado por el tiempo de vida que lo incluye y se llama composición. Y un rombo transparente que es por referencia o relación dinámica, donde el tiempo de vida del objeto incluido es independiente del que lo incluye, y esto se llama agregación, ¿no? Entonces, fíjense en este caso, ¿dónde está dónde es fuerte y perdón, dónde es por valor y dónde es por referencia? En cuenta con almacén es una relación por valor o por referencia. ¿Cómo está marcado acá? ¿Cómo está el rombo?
¿Está lleno o no está lleno acá el rombo? Está lleno. ¿Y qué es lo que me indica eso? ¿Qué es por valor o qué es por referencia? Por valor. Por valor. ¿Y qué es lo que significa eso? Que el tiempo de vida del objeto está incluido con el tiempo de vida del que lo incluye. O sea, las cuentas van a existir siempre que existe el almacén. Porque ¿qué pasa? Las cuentas pueden existir sin el almacén, sin la entidad de almacén. En este caso no. No. Y acá un cliente, fíjense, ¿cómo está? ¿Por valor o por referencia? ¿Cómo es la relación? ¿Cómo es el rombo? ¿Está relleno o es transparente? Está pasado por referencia. Es por referencia, el rombo es transparente. ¿Y qué es lo que me está diciendo? El cliente, el tiempo de vida del cliente depende del tipo de vida del almacén o es independiente. Es independiente. ¿Y qué significa que sea independiente? Que puede existir independientemente del almacén. Puede existir independientemente del almacén, ¿no? Escuchen, no vamos a entrar mucho en detalle con el tema de la, de la multiplicidad y la opcionalidad. Lo único que tienen que poder identificar qué es lo que van a hacer en la práctica, es cuando la relación es de 1 a 1 o es de 1 a n, ¿no? Es de 1 a 1 cuando para cada socio yo tengo un solo registro, un solo comprobante, y cada comprobante se corresponde para un solo socio. Ahora, cuando cada socio puede tener muchos comprobantes, como sería, por ejemplo, supongamos que yo voy a comprar una librería y yo soy socio, digamos, entonces, ¿cuántos comprobantes puedo yo llegar a hacer, digamos, cuántas compras puedo yo llegar a tener? ¿Puedo hacer varias compras o no en esta librería? Sí, Sí. Entonces, cuando la relación sea de 1 a muchos, o sea, cada registro acá de esta entidad de socios se corresponda con muchos registros de la entidad de comprobante, la relación va a ser de 1 a n. Y cuando la relación sea de 1 a 1, va a ser cuando sea una única relación, entonces le van a tener que escribir de a 1 a 1. Esto va a ser lo único que van a manejar después en la práctica, digamos, cuando es de 1 a 1 o cuando es de 1 a n, ¿no? Fíjense, ahora le muestro un ejemplo de la y de NN, profe, ¿no? ¿Ah? De Pueden NN. llegar a tener de n a n. Una relación de profesor con alumno, por ejemplo, yo tengo muchos alumnos, o doy clase a muchos alumnos, y ustedes pueden tener, ustedes tienen muchos profesores, ¿o no? Sí, Entonces la sí. relación es de n a n en este caso. Lo que pasa es que Pero se puede, digamos, o hay que... eliminar esa relación de n a n, van a tener Claro. que llevarlo a una relación de 1 a n. Igual no creo que avance mucho con esto en la práctica, porque no es el tema de modelización de datos, digamos, pero lo único que van a tener que marcar es cuando la relación es de 1 a 1 o de 1 a n. Entonces, ¿se acuerdan que hasta acá habíamos visto la clase pasada? Que eso es lo que habían hecho o deben estar por hacer ahora este jueves. Tienen que armar la interfaz, el último paso. Lo siguiente que ustedes tienen que hacer es identificar, tienen que hacer el análisis para cada caso de uso. Entonces el análisis tiene que identificar
cuáles van a ser clases de entidades, cuáles van a ser interfaz y cuál va a ser control. Digamos, el control siempre va a ser uno solo, que va a ser el gestor y que va a ser el que va a tener las operaciones. Entonces, para cada caso de uso van a tener que escribir esos estados que ustedes pasaban, ¿se acuerdan cuando que veíamos acá, digamos? Pasan ahora, lo van a tener que escribir en un diagrama de colaboración. En el diagrama de colaboración van a tener que escribir todos los pasos. Cuando escriben todos los pasos ya pueden estar listos para dibujarlo. Fíjense, tienen uno que se comunica de la secretaria al interfaz de usuario. Este es el ejemplo que bueno habíamos visto recién en la teoría. Una vez que yo tengo esto hecho, tengo que analizar cada clase de análisis. Y el análisis de cada clase era que yo tenga que identificar las responsabilidades o los métodos que yo voy a tener acá en la clase de gestor, en la clase de control. Identifico los métodos, identifico cuáles van a ser los atributos para cada una de las clases de entidades. Acuérdense de eso porque no es para cualquier clase, digamos. ¿Quiénes son los que tienen atributos? ¿Qué clase? ¿La clase control va a tener atributos? ¿Esta clase gestor va a tener atributos o va a tener solo métodos? No, método, solo método. Solo métodos. ¿Y acá ¿Y acá quiénes son los que tienen atributos? ¿Quién tiene atributos? Los usuarios. No, la clase de entidades. Eso, bueno, igual lo van a trabajar un poco más en la práctica, pero las clases de entidades son todas aquellas que son persistentes. Por ejemplo, alumno, ¿va a ser una entidad o no? Yo tengo que armar una... Sí, Sí, va a ser una Sí. entidad. ¿Y qué atributo tienen ustedes registrados, no sé, en el CIU de alumno? Como alumno, de LU, DNI, ¿qué más? apellido, nombre. ¿Qué más? ¿Tiene más o no? Un historia académico. En realidad el histórico va a ser otra entidad. Porque, y ahí la relación, ¿cómo sería? Un alumno va a tener, porque el histórico yo creo que se refiere a la materia aprobada, ¿no? Sí. Pues yo le haría uno con materia aprobada, digamos. Entonces, esa idea que yo le decía, porque entonces, entre alumnos y materia va a haber una relación de n a n, y esto para eliminar la relación esa de n a n, en el medio va a tener una tabla que sea materias aprobadas, digamos. Voy guardando todas las materias que ustedes van aprobando. Y al último identifican cuáles son las relaciones que van a tener, que en el caso este sería de n a n, y en este caso sería de 1 a 1, para este problema particular, digamos que era de ficha socio con ficha comprobante. Igual acá lo que van a tener que hacer es, sobre todos los casos de uso, o sobre los casos de uso que a ustedes les pidan en la práctica que desarrollen, ¿no? Y esto es lo que van a hacer en la práctica de la semana que viene.